El duopolio. Vamos a ver dentro de los mercados oligopólicos el duopolio como ejemplo particular, de Cournot, Stackler, Bertrand. Vamos a ver esquemas iniciales para poder resolver ejercicios luego más complicados. Los oligopolios en realidad no son simplemente los mercados con pocos oferentes. Lo importante es ver el comportamiento de cada uno de los oligopolistas. Y esto tiene que ver con el concepto de interdependencia estratégica, básicamente. La cuestión es cómo se adquiere información del comportamiento del otro que participa en el mercado. Ya se sabe que la demanda es el comportamiento del otro lado del mercado, es decir, del lado de los consumidores. Aquí la interdependencia estratégica impone una necesidad de la información del comportamiento de los otros oferentes porque están en interdependencia estratégica. Hay diferentes hipótesis de comportamiento dentro de los oligopolios y esto abre muchas posibilidades para definir y determinar el equilibrio del mercado. Acá empiezan a ser importantes las definiciones de los conceptos que hacen que podamos tener hipótesis diferentes de comportamiento y por lo tanto equilibrios diferentes. Lo que vamos a hacer es incorporar de a poco, y para eso sirve esto, en posteriores videos, las cuestiones de conjeturas, acuerdos, amenazas, barreras, señales, reputación. Todo eso va a generar diferentes posibilidades de comportamiento y de equilibrios correspondientes. Lo que vamos a hacer es dar las herramientas básicas para el duopolio. Dentro de los oligopolios el ejemplo más sencillo son los de duopolio y vamos a comenzar con el duopolio de Cournot, que es el caso básico. Se suponen dos empresas con un bien homogéneo. La interdependencia en realidad es nula. Digo nula porque no se reconoce interdependencia específicamente, pero sí hay interacción en el mercado por las respuestas de una u otra empresa. Hay formas de interpretar esto como expectativas de lo que el otro hace, etcétera, etcétera, pero bueno, hay de esas diferentes formas de mostrar el duopolio de Cournot, pueden verse después en ejercicios particulares o en exposiciones particulares. Por ahora vamos a decir que esa interdependencia estratégica es nula, simplemente porque cada duopolista está suponiendo que el otro tiene una cantidad dada de producción. Las variables de decisión que podrían ser, en el caso del duopolio de Cournot básico, son las cantidades producidas, pero pueden ser también la inversión, la propaganda, la calidad y algunas otras variables que en ejercicios posteriores vamos a ir desarrollando según los casos específicos. Las dos empresas entonces podemos decir que enfrentan una demanda de mercado, son las dos empresas que se están enfrentando a esa demanda. Y aquí lo importante es el ingreso marginal y la interdependencia, cómo se define la interdependencia en el ingreso marginal, porque el resto sería la parte tecnológica, los costos. Entonces, por el lado del ingreso y el ingreso marginal está la cuestión clave que va a diferenciar muchos de estos modelos. Las demandas percibidas para las dos empresas son la demanda del mercado, es decir, si cada empresa forma parte de este mercado, la suma de las demandas percibidas de las dos necesariamente tiene que ser la demanda del mercado. El ingreso de cada duopolista es la demanda propia por la cantidad que va a decidir. Obviamente que no es lo mismo que la dependencia sea entre Q1 y Q2 a que dependa de la suma. Por supuesto que las demandas, cuando estamos diciendo que dependen de Q1 y Q2, es más general que decir que depende de la suma. Cuando definimos la demanda del mercado se supone que es de la suma de las dos cantidades, pero las demandas individuales dependen en general de las cantidades de los dos, en el sentido de que pueden haber interacciones. Luego el ingreso marginal, cuando hacemos la derivada del ingreso para obtener el ingreso marginal,
dentro de esa derivada obtenemos un segundo término que depende de la relación entre la cantidad del otro y la cantidad propia. Por ejemplo, si tenemos la demanda de la primera empresa, P1 igual a D1, no solamente va a ser en función de Q1, sino de Q2, que también depende de Q1. Esto es en términos generales, y ahí es donde podemos definir en términos generales esa interacción. Esa interacción significa que cuando estoy decidiendo en mi demanda, no solamente decido mis cantidades, sino que al mismo tiempo hay una interacción con las cantidades del otro bien. En definitiva, aquí tenemos un primer término cuando hacemos la derivada de P1 respecto de Q1, que tiene que ver con la pendiente propia de la demanda. Después, cómo interactúan las cantidades producidas del otro con esta, y eso tiene que ver con la sustituibilidad de los dos bienes. Y el tercer término, el diferencial de X2 respecto de X1, ese es el de la interdependencia estratégica. Ese es el que vamos a suponer que en Cournot se hace nulo. De eso se trata. Y como se hace nulo, obviamente todo el segundo término se hace nulo, por lo tanto es simplemente la pendiente de la curva de demanda percibida. Ahora, eso que quede solamente la curva de demanda percibida hace que el ingreso marginal sean estos que están acá y de todas maneras no quiere decir que no haya una relación, porque obviamente los ingresos marginales siguen dependiendo de las cantidades de la otra empresa, tanto como el precio. Entonces, cuando se mueven las cantidades del otro, es decir, si hay alguien que está produciendo más, necesariamente va a correr la curva de demanda propia. Es decir, si hay alguien que ofrece más, otra empresa está ofreciendo más ante la demanda del mercado, necesariamente va a estar haciendo caer el precio y por eso va a hacer caer nuestra demanda. Es decir, que por eso se dice que funciona como una balanza. Cuando aumenta el uno va a disminuir el otro. Esto se puede graficar con ejercicios de demandas lineales y costo marginal constante. Se puede graficar perfectamente. Cuando la demanda percibida mía supone que o espera que la otra empresa produzca cero, entonces estoy teniendo la demanda del mercado y ahí va a tener nuestro ingreso marginal, va a ser con la curva de costo marginal el que define la cantidad, en este caso por ejemplo 50. Si estamos suponiendo que el otro va a producir 50, nuestra demanda se va a correr 50 unidades hacia la izquierda y el ingreso marginal va a quedar en 25. Y así sucesivamente, es decir, la cantidad que yo supongo que el otro va a estar produciendo va a hacer que corra hacia la izquierda la demanda respecto a la demanda del mercado. Bueno, esto es como para tener una idea de estos movimientos que, a pesar de no tener interdependencia estratégica, suceden en el modelo de Cournot. Entonces tenemos las condiciones de primer orden, las condiciones de segundo orden. Despejando de la condición de primer orden vamos a obtener la función de reacción de la empresa, que va a ser las cantidades que elija dependiendo del parámetro, la cantidad dada de la otra empresa. Con las dos funciones de reacción vamos a hacer el esquema en el cuadrante Q2, Q1. Hay demostraciones sobre la linealidad y la pendiente en el caso de demandas lineales, funciones de costos cuadráticas, que son los ejercicios que normalmente ocurren. Cuando las funciones son más complejas ya hay más problemas y ahí eso se puede demostrar con las condiciones de primer y segundo orden. Pero bueno, eso es para ejercicios más avanzados de lo que estamos viendo acá. Necesariamente para que tenga equilibrio el punto de intersección de las dos funciones de reacción en el eje Q2, Q1 debe tener de la reacción 1 debe tener más pendiente que la de la reacción 2. Eso ahora lo vemos en el esquema. Bueno, este que está acá es el equilibrio de Cournot. Vemos que abajo está Q1 y la pendiente de la función de reacción tiene más pendiente que la del 2, que es lo que decíamos.
Las curvas de isobeneficio es bueno la interpretación, hay mucho para hacer acá y esto es a partir de la función de beneficios en el óptimo. Se puede hacer la pendiente de las curvas de isobeneficio, dejando constante el beneficio queda su derivada en cero, o su diferencial queda en cero. Podemos obtener esa pendiente y vemos que cuando esa pendiente es cero, utilizando la condición de primer orden, vemos que es constante en un eje paralelo, por lo tanto, de la correspondiente empresa. Por lo tanto, en cada punto de la curva de reacción, se puede dibujar una curva de isobeneficio donde sabemos que en ese punto de la función de reacción con esa curva de isobeneficio, esa curva es el máximo. Por ejemplo, aquí tenemos para la función de reacción 1 las curvas que tienen un máximo en ese punto, en cada punto de la función de reacción, y es una parábola con forma de montaña, y viendo que el beneficio aumenta hacia abajo. Por ejemplo, en la curva de reacción, en la función de reacción 1, hacia abajo sería mayor el beneficio, y ahí vemos cómo es siempre la isobeneficio de pendiente 0 es el punto justo de la función de reacción. Hacia la derecha, en la función de reacción 1 con la intersección con el eje Q1 de cantidades 1 sería la solución de monopolio, y es donde tendría el máximo beneficio de todos para la empresa 1 en este caso. Esas curvas de isobeneficio sirven también para plantear algunas otras cosas como los puntos paretianos y algunos otros elementos de interpretación. Los óptimos paretianos van a ser cuando las condiciones de competencia puedan mejorarse, y eso se muestra con el diferencial de la función de beneficio. Vemos que toda la primera parte se hace cero con las condiciones competitivas, entonces queda el último término con el cual se puede mejorar el beneficio respecto de la competencia. Todo eso me permite establecer cuáles son los puntos de paretianos. Entonces, para hacer el beneficio mejor de ambos, ¿qué es lo que deben hacer? Restringir las cantidades. Y para eso tendrán que hacer un acuerdo. Y ese sería, por ejemplo, como vamos a ver, el punto de colusión sería un óptimo paretiano. Entonces, respecto de la competencia, pueden mejorar ambos el beneficio, restringiendo las cantidades, pero obviamente tendrán que aumentar el precio respecto en la curva de demanda, ¿no es cierto? Y respecto de la solución competitiva. Entonces, ¿qué forma tenemos para obtener el óptimo paretiano? Como siempre, se maximiza el beneficio de uno sujeto al beneficio de otro. Y aquí tenemos las condiciones de primer orden, en Lagrangiano las condiciones de primer orden. Y vamos a ver que la parte de los paréntesis igualados a cero son las condiciones competitivas. Y por lo tanto, para cumplir el óptimo paretiano, lo que debe corresponderse es que la demanda sea horizontal, lo que es la condición de competencia perfecta, o bien las cantidades deben ser cero, que sería el monopolio de la otra empresa, que también sería un óptimo paretiano. Por lo tanto, el equilibrio de Cournot no va a ser óptimo paretiano, el monopolio sí es óptimo paretiano, y lo mismo va a pasar con la solución de colusión. Este es el esquema donde se muestra que están los óptimos paretianos, la solución de colusión va a estar ahí en el medio, en los extremos va a estar las soluciones monopólicas, y que el equilibrio de Cournot no es óptimo paretiano. Eso es lo que sale de la demostración de ahí arriba, que se puede ver con más detalle después. Entonces, la maximización conjunta de beneficios sería la colusión, que también se muestra que es un óptimo paretiano, que son las mismas ecuaciones que estaban recién, pero con el lambda igual a 1. Entonces, la
condiciones de primer orden son que el ingreso marginal sea igual a los dos costos marginales. Los dos ingresos marginales van a ser iguales y los costos marginales tendrán que ser iguales. Esto es exactamente lo mismo, es decir, la colusión es como hacer un monopolio, va a ser lo mismo que si fuese un monopolista con dos plantas. Esas son las condiciones, es un ejercicio similar al de monopolista con dos plantas. Si las condiciones marginales difieren, serán las condiciones, si los costos marginales difieren, entonces serán las producciones diferentes. Si fuesen iguales los costos marginales, sería totalmente simétrico. Luego vemos lo de Stackelberg. Respecto de Cournot, en este caso sí se muestra que hay interdependencia estratégica. Es otro extremo, es un extremo simple. Para hacerlo de la forma que estamos haciendo, todo lo demás se hará con teoría de juegos, por supuesto. Uno de los elementos claves en Stackelberg es la secuencialidad, y el primero que decide es el líder y después deja que decida el otro, sabiendo que el otro va a ser un Cournot, el seguidor va a ser un Cournot, es decir, un tipo que decide ya teniendo dada la cantidad del otro, y la cantidad del otro es el líder que eligió primero. Es decir, la cuestión de la secuencialidad es importante porque el primero tiene la información de la curva de reacción, de la función de reacción del segundo, que es el seguidor, y con esa información va a maximizar, es decir, que dentro de la maximización propia va a tener la función de reacción del otro, del seguidor, y de esa forma va a obtener un óptimo en función, porque la maximización le queda solamente en función de sus propias cantidades. La solución de esa, después el otro la va a tomar y la pone dentro de su función de reacción y se obtiene el óptimo para Q2. Esta solución va a ser una solución que va a estar decidida por la empresa 1, va a estar en la función de reacción 2, obviamente, donde la empresa 1 va a tener mayor producción y mayor beneficio. Recordemos que la función de isobeneficios de la empresa 1 tienen sus máximos, las isobeneficios tienen sus máximos en la restricción 1, por lo tanto, en vez de estar en su propia, no restricción, sino la función de reacción, en vez de estar en su propia función de reacción, va a estar en la función de reacción del otro, porque lo que está haciendo es dominar o manipular la decisión del otro, que va siempre a estar dentro de su función de reacción. De esa forma va a tener un mayor beneficio y mayor producción. El monopolio de Bertrand, aquí hay varios elementos que mostrar, porque tiene que ver con elegir precios. Entonces, si yo pongo al duopolio de Cournot en forma de precio, la pregunta es cómo tengo que hacer, porque ya tenemos el costo, que no es lo que tocamos, sino lo del ingreso. ¿Cómo tengo que hacer con el ingreso? Es decir, la demanda. Si elijo precios, ¿cómo tengo que poner esa demanda? ¿Cuáles deben ser los precios? La solución, que es entre comillas Bertrand, sería que las demandas deben ser diferentes y deben ser productos diferenciados. Entonces yo tengo una demanda específica para cada uno con precios de los dos, afectadas por los precios de los dos, siendo que hay una sustituibilidad cercana porque son productos diferenciados. De esta forma obtengo un modelo de Bertrand entre comillas, digo, pues ahora lo vamos a ver por qué, y de vuelta se obtiene las funciones de reacción de los dos individuos, que en este caso son de pendiente positiva, y ahí tenemos el equilibrio de Bertrand, y todo es muy similar a lo que veníamos hablando. Bueno, con sus características específicas se pueden hacer todos los desarrollos nuevamente. La cuestión es que en realidad, cuando queremos hacer el modelo de Bertrand original, es un modelo con un bien homogéneo, y acá el problema es que se parte de la curva de demanda de mercado, como siempre, y las demandas, cuando son las demandas residuales, son tres valores posibles, y de esa manera los tres valores posibles, ¿cuáles van a ser? Van a ser que si los precios son iguales, se van a repartir el mercado. Cuando uno sea menor que otro, el que tenga menor precio se va a quedar con todo el mercado y el otro se va a quedar con nada del mercado. Por lo tanto, lo que se hace es tener la demanda de mercado, que va a estar influida por los dos precios. Uno va a tomarse como dado también,
como siempre, pero ya no tenemos demandas individuales de la manera de los productos diferenciados, sino que acá es la demanda del mercado que se va a repartir en una proporción que va a ser o la mitad o nada. Entonces esto se resuelve según las estrategias que siempre tendrán que ser para que haya equilibrio y para que haya existencia de las empresas, siempre tendrá que ser el mínimo costo marginal. Ese mínimo costo marginal va a ser el mínimo costo medio. Y ese es el punto donde se pueden, si yo sustituyo en esas funciones de beneficio, los valores como corresponde van a ser, voy a poder sacar una función de reacción, que son estas que están acá, que ya no son las otras que tienen, que aparecen al menor valor que el mínimo costo medio. Entonces, si tengo la línea de 45 y me diferencio del precio del otro, voy a ir caminando hacia el punto que sería el de equilibrio de Beltrán. Ninguno de los otros puntos va a ser equilibrio nunca, porque solamente sobrevive una de las empresas. Bueno, este modelo es bastante discutido porque no es lo que aparece en los mercados oligopólicos y por eso se trata el modelo anterior con productos diferenciados. La sugerencia es siempre mirar la forma de los modelos y poder ver qué tipo de modelos hay. Es evidente que el primero es competencia, es evidente que el segundo es monopolio, es evidente que en el tercero hay un duopolio, es evidente que en el cuarto es un monopolista con dos plantas, el otro es un monopolista con dos mercados, y así podemos seguir viendo, como por ejemplo el último, que ya hicimos referencia recién, sería el de Stackelberg, y así podríamos hacer una lista y poder más larga y poder ir diferenciando, y eso es importante para ubicarse cómo son los diferentes modelos. Bueno, después de esto queda seguir con mucha ejercitación de la diversidad que hay de oligopolio, y luego habría que hacer con teoría de juegos. Eso ya es otro paso importante.